bienvenido otra vez al podcast de CEO. Y en este episodio nos acompaña Alfredo, Pedro y Jaso, que son desarrolladores aquí en CEO. Y pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que enviaron el personal de CEO para conocer un poco o para resolver algunas dudas que ellos tienen. Entonces comenzamos con Alfredo. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfredo, llevo aproximadamente aquí en CEO como 1 año y medio, soy desarrollador junior. Yo soy Pedro. Hola, Pedro. Yo soy Pedro, soy arquitecto de software, pero también desarrollo. Y bueno, estaba en CEO, entrando y saliendo de CEO. Regresé la última vez en septiembre. Ya. Yo soy Ángel, me dicen Jaso, como me pido, Jaso. Y llevo en CEO trabajando 8 años y tengo el puesto de Lead Developer actualmente. El día de hoy no nos podrá acompañar Chuy. Chuy tampoco pudo. Chuy, pero nos acompaña Jenny, solo que no alcanza a salir en la toma. Gracias, hola, buenas tardes. Entonces ya también se integró al equipo del podcast y en algunos episodios participará también como host. Y pues comenzamos con la sesión. Entonces, ¿quién quiere empezar tú, Alfredo? Alfredo, es el más cercano. Vale. Primera pregunta, ¿cuál es la satisfacción más grande que has tenido en tu experiencia como desarrollador? Ok, en mi caso creo que es el hecho de aprender cosas nuevas que realmente pues, no te enseñan en la escuela como tal, y el hecho de conocer personas que tienen conocimientos y que te han obviamente aportado también a tus conocimientos propios, porque el hecho de que conozcas a personas con más experiencia que tú te nutre demasiado, que obviamente ellos tengan mayor nivel, y aparte el hecho de que no se cierren, en este caso en la empresa aquí como tal, y te comparten ese conocimiento, creo que es lo que más me ha dejado aquí en CEO. Okay. Creo que esa pregunta podríamos aplicarla para los tres. ¿Cuál es? ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido en tu experiencia como desarrollador? Híjole, a mí me gusta, creo que la satisfacción más grande es poder crear cosas, transformar como que una idea que tú tienes o que alguien más tiene en algo que tiene un uso que puede tener éxito, que está resolviendo una necesidad. Es lo que me gusta de desarrollo, y aparte pues hay muchas otras cosas que podríamos decir, pero eso es lo que más me gusta, el proceso de creación. En mi caso yo creo que sería poco expansión y creación. Para mí se me hace muy motivante cuando empiezas, te dicen un problema a resolver, lo empiezas a resolver, te trabas, luego te destrabas y como el hecho de que sigas sobre esa idea mejorando para tu cliente, como dices, o para cualquier otra persona, sobre esto mejor lo hacemos así. Como que ese proceso, al tú mapearlo, como que me genera cierta emoción de decir, estoy resolviendo esto y más, aparte de lo que se requiere. Muy bien. Muchas gracias. Hay un video que popularizó mucho respecto a que todo el mundo debería saber programar. ¿Consideras que esto es correcto? ¿Todos deberían de saber programar y por qué? ¿Viste el video? Sí. Conozco el tema, no sé cuál video en específico. De hecho, creo que estaba Obama de presidente, que iniciaron una campaña como para meter programación en las escuelas y eso. Yo creo que yo digo que cualquiera puede programar, pero no cualquiera puede hacerlo bien, y tampoco creo que es algo como una ciencia básica, por decirlo así, como matemáticas, que todos deberían de saber, no. Creo que muchas personas lo pueden hacer, pero al menos desde mi punto de vista el proceso o programar yo lo veo como un proceso
que cae más del lado, en cierta forma, artístico, donde se necesita un talento y una vocación para poder llegar a hacerlo bien y sobresalir. Entonces, pues es una herramienta, pero que te puede ayudar a resolver muchas cosas, pero no es para todos. Ok. ¿A ustedes les gustaría complementar algo? Sí, bueno, ahí yo estoy de acuerdo, no es... O sea, como que aprender un lenguaje cualquiera puede, pero aprender a programar yo creo que no cualquiera puede. Ocupas ciertas cosas, estructuras que realmente tienes que estudiar en algún momento para resolver ciertos tipos de problemas, que no es que no lo puedas aprender por tu cuenta, pero no te lo va a dar un lenguaje, es algo que por algo es ingeniería. No es nada más aprender un lenguaje. Y ahí, sí, como dice Pedro, es algo artesanal de alguna manera, es muy... Cada quien tiene su estilo y su manera, pero no todo el mundo lo hace bien. Bueno, yo agregando ahí, también había leído respecto al tema y creo que en aquel entonces se enfocaba más en el hecho de no que una persona programe como tal algún lenguaje oyéndonos más como cosas técnicas, sino el hecho de que tenga como un conocimiento general también lo puede ayudar en su vida para que programe cualquier tipo de cosas, o sea, no precisamente cosas técnicas como nosotros nos estamos como manejando, sino en el hecho de que tenga como esta reflexión y este conocimiento o este razonamiento para que pueda hacer, no sé, algún cierto paso en cualquier toma de decisión. Ok. Siguiente. Nada, en blanco. Diseño tu propia pregunta. Null. ¿Le recomendarían ser desarrollador a alguien que no sabe qué carrera elegir? No. No. ¿Por qué? ¿Los tres no? ¿Los tres? No, o sea, incluso como que mucha gente piensa que meterte en ingeniería de sistemas es que vas a arreglar computadoras y cosas así. ¿No? Y no. Facebook. Que vas a estar Facebook Ah. y no va por el camino, sino, y es una carrera que sí te la tienes que pensar, pero realmente todo el tiempo te la pasas pensando cómo voy a resolver esto, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Y si es como por indecisión, creo que no es tu carrera. Hay otras que es de memorizar y vas a pasar. Yo tomándolo como personal, en mi caso yo estaba como en eso de que no sabía realmente qué estudiar, entonces alguien me dijo, pues ¿por qué no estudias programación, no? O sea, tenía familiares que estudiaban eso y veía que se veían felices. No sé qué hacían, pero bueno. En mi caso yo dije, bueno, ok, lo voy a intentar. Y sí, o sea, como dice Jaso, yo tenía como que una idea errónea, ¿no? De realmente que era estudiar programación como tal. Yo dije, pues, voy a hacer Facebook, ¿no? O sea, o me la voy a pasar reparando computadoras o algo así por el estilo. Está como chido esto, pero en realidad ya cuando te metes a fondo, pues son muchísimas cosas. En mi caso, sí está en una idea errónea, pero conforme fui metiendo poco a poco, me empezó a gustar. O sea, ¿no te arrepientes? No me arrepiento de haberlo hecho. Ok. Pues un consejo. Creo que ahí podría agregar, bueno, yo en mi caso, pues yo soy diseñador gráfico y comencé a pues, aprender un poco lo que es la parte del web development. Y en una plática que tuve en mi universidad, sí le dije a los diseñadores que tenían que aprender a programar. Entonces sí era como, o sea, yo en mi caso sí lo recomendaba, porque así ellos podrían conocer como la estructura y lo que se viene como el siguiente paso de lo que va a ser el diseño. Yo pienso que en algún momento va a haber una convergencia entre una ingeniería en sistemas y la parte de diseño de productos digitales como tal. Quizás esté mal, pero pues como que sí me llega al punto de que sí deberían de ir de la mano como lo que es la arquitectura y lo que es la ingeniería en civil. De hecho, yo utilizo mucho esa metáfora de, por ejemplo, el ingeniero en sistemas es el ingeniero civil que te dice cuánto va a pesar la estructura, qué mezclas tienes que hacer, qué tienes que usar. Ya. Y hacemos algo de los diseñadores. Y sí, el diseñador pues, es como el arquitecto que dice, pues mira, de esta manera se va a comportar el usuario, este va a ser el camino que va a seguir para ir al baño, para estar en su sofá, todo lo que es el comportamiento. Entonces hay un punto en el que tienen que converger esas dos disciplinas para poder realizar pues buenos productos. Sí, yo creo que sí, tratando así como de ampliar un poquito, creo que
la programación o las ciencias computacionales están relacionadas con muchas cosas, o sea, medicina, cosas que de repente no te imaginarías, y sí son complementarias, pero eso yo lo veo como que la pregunta más bien era alguien que no sabe qué estudiar, como que si le recomiendas, yo diría que no, pero por otro lado también digo, como él, digo, creo que de repente, o sea, a veces nos privamos de cosas por no intentar cosas, entonces no sé, creo que diría que no, pero Pero te cae mal. sí, me cae mal. Sería un falla rápido. Sí, exacto, o sea, bueno, inténtalo, pero si no te gusta rápido, déjalo, ¿no? O sea, no te obligues mejor. No seas necio. Bien. ¿Qué consejos le darías a una persona que le gustaría aprender a desarrollar y no tiene el background de ser ingeniero en sistemas o de TICS? Ok. ¿Qué consejos le daría? Pues realmente yo creo que primero que sí, o sea, que trate de investigar un poquito más o menos como de qué trata, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes como tal todo el conocimiento, pero creo yo que sí sería bueno que te metas como a investigar un poco. Y realmente, a pesar de, como mencionaba, de lo que te enseñan como tal, de la lógica y todo, en la escuela creo que uno puede aprender a desarrollar por su propia cuenta. O sea, realmente no necesitas meterte a estudiar como tal una carrera para que puedas aprender a programar. Lamentablemente pues suena como que medio gacho eso de que no hay necesidad de que lo estudies, no, pero es que puedes aprender a hacerlo, pero como decías, no lo vas a hacer exactamente tan bien como podrías haberlo hecho estudiando. Sí, así es, o sea, Pero estudiándolo como tal te dan la guía, pero ya tú por tu cuenta podrías también aprenderlo. Entonces creo que el hecho de que tú te pongas como a investigar y realmente como muchos lo hacemos, ver videos, tutoriales como tal, creo que es posible que alguien que no tenga como conocimientos pueda empezar a hacerlo poco a poco. Yo diría, ¿Qué opinas? cómprate un curso de fundamentos de programación, matemáticas y letras, estructura de datos y luego aprende un lenguaje. Pedro, Sí. te veo medio indeciso. No, yo igual, creo que precisamente, o sea, la carrera, así como que viéndolo un poco en retrospectiva de lo que fue o lo que ha sido mi carrera profesional, mi vida profesional, realmente lo que estudié en la carrera hace pues 20 y tantos años, ya todo eso, bueno, no todo, muchísimas cosas quedaron obsoletas y otras sí fueron fundamentos, pero son fundamentos que puedes aprender por tu cuenta. Entonces, pues sí, o sea, si no estuviste en la carrera, no la cursaste, preocúpate por aprender esos fundamentos, los que ya mencionaba. Ok. Vas, Pedro. Te toca. Acabo de hablar y me Sí, ya siguiendo. Ok. Angular o React, ¿cuál JavaScript framework debería aprender? Yo en lo particular no tengo preferencias, no me gusta ninguna de las dos. Bien. Sí. Creo que las dos son útiles. Ya es cosa de estilo. Podríamos entrar a detalles así muy específicos de performance y de a lo mejor por qué alguna es mejor que otra, pero creo que al final todo, al menos en estas dos, ya entra en cuestiones de gusto personal. Mejor aprende JavaScript en general y ya después decides. Bueno, yo complementando también lo que dice Pedro, ¿no? O sea, yo creo que ya es como, en este caso, cuestión como de gusto. Obviamente, si nos metemos más a fondo, sí habría como pros y contras, pero sí, primero aprende JavaScript y ya después de ahí eliges a cuál te vas, ¿no? Como tal. En mi caso, yo he tenido ya aproximadamente 2 años desarrollando en React, entonces para mí se me hizo muchísimo más cómodo que Angular. Y si se quieren ir por tendencias, pues 2020 es puro React, así que váyanse por React. ¿Alguna vez cuando eras niño pensaste en ser desarrollador? ¿Sabes que existía esa profesión? No. O sea, no sabía. Cuando era niño... ¿Qué tan? ¿Qué? Sí, me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá. Yo decía, ¿qué voy a hacer?
No, digo, realmente no mi primer computadora, sino fue la computadora de un amigo. Era una Pentium 2 y tenía Windows 95 y entonces tenía un disco con 50 juegos de Blockbuster y yo jugaba en la casa de mi amigo y ya como a los 2 años me regalaron a mí una computadora igual y de ahí pues como que empecé, pero para mí la computadora era dibujitos y cosas así. Y después en la secundaria recibí clases de computación. Dije, está chido saberle al Office, ¿no? El Excel. El Excel, todo. Y luego en la carrera, tuve una carrera técnica con Cebetis y ahí me enseñaron fundamentos de programación y arreglar las computadoras. Cuando dije, esto se ve interesante. Entonces realmente fue hasta que, literal, acabé la prepa que dije, esto es lo que yo quiero. Antes de eso sí sabía y me gustaban y todo, pero no era así como que, wow, todo esto puedo hacer. Ajá, fue hasta literal, a los 18 años cuando salí de la prepa que dije, esto es lo que quiero. Ok. ¿Tienes algún videojuego favorito? Híjole. El de Pedro. ¿Mande? El que está desarrollando. Ni hablo de eso, bueno, en mi caso yo no soy de videojuegos, la verdad, o sea, no tengo como tal un videojuego favorito, creo yo. Hace mucho tiempo estuve muy picado, como 3 años, que me juego en línea que se llamaba Ardo Arroz, creo que todavía existe, no sé. ¿Arroz? Ardo Arroz. ¿Aura? Ardo Arroz, ajá. Era un juego en línea y ahorita creo que todavía sigue vivo, pero no estoy seguro. Pero a la fecha no, o sea, juegos no. Ninguno. En tu caso, Pedro. Pedro, por favor, ilústranos. Ya no tengo tiempo de jugar, sí me gusta, pero cuando todavía tenía tiempo, me gustaban los juegos de estrategia real time como StarCraft, pero ya no tengo tiempo. ¿Y tu caso? Yo sí tengo mucho tiempo. ¿Qué juegas? Yo sí sigo jugando en consolas, PC, Gears of War, Overwatch, cosas de shooters y esas cosas. Sí, yo sigo. ¿Y tu favorito? El favorito. Mi favorito, Gears of War. Ok. Basta. Siempre lo saco al revés. Cuando estaban en la secundaria o prepa, ¿cuáles eran sus materias favoritas? Híjole, ya no me acuerdo. Yo creo que, bueno, ahorita voy a contestar la pregunta, pero en general creo que depende mucho del maestro. A mí me pasó, por ejemplo, de matemáticas, no me gustó mucho en la secundaria. Y en la prepa me gustó mucho y me gustaba en la primaria, pero en la secundaria no. Y tenía mucho que ver los maestros que me tocaron, entonces creo que tiene que ver. Pero así, digamos que en general me gustan las matemáticas, la física, la estadística. Pero no soy fan así como de que por mi cuenta yo me voy a poner a leer algo así. Comprar unos libros. Tu libro de Big Data. No, es otra cosa. Ay, ¿son Es unos o una. dos? ¿Crees que en 20 años, 50 años, todavía se necesiten developers? Sí. Sí, yo creo que, sí estamos creando mucha inteligencia artificial, pero menos que se cree la inteligencia artificial completamente clon de humanos, van a seguir necesitando mínimo mantenimiento esas inteligencias artificiales. Creo que podría ser en el momento en que la inteligencia artificial entienda cómo resolver un problema. Creo que ahora sí ya valimos como humanidad. Sí, porque nada más le vas a dar la solución, pero lo va a ejecutar. Pero como tal, razonar en el problema, creo que va a durar un poco más. ¿De 50 años? 30, dependiendo de la escala de exponencialización. No sé, depende de cómo venga el siguiente año. Yo tengo no estoy seguro cómo contestar la pregunta y me tocó ver cosas muy interesantes, algunas herramientas que se utilizaban en Amazon, tenían, que creo que ya está lanzado al menos una parte,
una inteligencia artificial que corregía código, hacía code reviews automáticos y sugería cosas que eran bastante acertadas, pero en este caso o sea, como es muy enfocado el campo, como que sí tiene sentido aplicar una solución de ese tipo, pero digo, hace 5 años algo así no existía, entonces sí me hace pensar, bueno, hasta dónde podemos llegar y cuándo, ¿no? Entonces no sé. Apúntalo, fecha Tiembla. de hoy a 50 años y vemos quién ganó la apuesta. Tiemblen desarrolladores. De repente se teletransporta Pedro de 2 años. Es un holograma. Y si esto pasó, voy a aparecer. Ahora. ¿Cuáles habilidades creen que son el factor primordial para ser un buen developer? Habilidades. Bueno, yo creo que una de las principales habilidades que se ocupan es el razonamiento, o sea, el hecho de que puedas tener un problema enfrente de ti y busques la manera de cómo solucionar ese problema. O sea, como decía Hasso, tienes tú un problema y necesitas saber cómo vas a dividir ese problema o cuál va a ser el proceso para tú poder resolver ese problema como tal. Entonces creo que sí necesitas bastante razonamiento para poder hacerlo. También creo que debes de tener mucha paciencia porque, bueno, ya hablando como tal de experiencia, pues el hecho de que estés sentado haciendo algo y que de repente por una cosita no te esté funcionando y te estreses y todo, entonces creo que sí, o sea, razonamiento y paciencia es lo que yo diría, ¿no? Que podrían ser una de las cosas que puedes tener o necesitar. Okay. ¿Ustedes les gustaría complementar algo? Tener como técnicamente, digo, porque podría decirte que comunicación en los equipos es muy importante para ser un buen developer, saber de comunicar, también de alguna manera, hablando en soft skills, aprender a decir no sé, que muchas veces, bueno, a mí personalmente me llegó a pasar que yo decía, eso se ve fácil, y ya estás ahí y no era nada fácil. Sí. Y entonces ya estás en un apuro porque dijiste, lo voy a hacer y lo voy a hacer esto, y pues como uno se las da y yo me las sé todas, pues te metes en problemas. A veces tener los pies bien plantados te salva de muchos problemas. 4 horas. 2 horas, ahorita sale rápido. Ok. Pedro. ¿Qué hace tu primer programa que no sea Hola Mundo o Hello World? Nada. No, o sea, no me acuerdo. No me acuerdo, yo empecé muy chico. Yo en la secundaria me metí a una carrera técnica porque había una película, la de... ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama. No, la de War Games. Ajá, entonces me gustó, me metí a la carrera y en la carrera era una carrera técnica, en aquel entonces no había computadoras casi en ningún lugar. Y mi primer lenguaje que aprendí fue Basic, no me acuerdo, debe haber sido algo, pues no sé, el clásico, ¿cómo te llamas? Y contestar hola. No era hola mundo, pero pues ya como que introducía un dato y le respondía así. Muy sencillo. Okay. Eso. Ya vale una vez. Ya no tienen que sacar. Bien. ¿Qué se siente cuando tu equipo de QA te dice que te encontraron un bug? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación para QA? Silenciar el chat. Diagonal ignore. No, pues ya ahorita nada, digo en tu momento. Nada eso, en cuenta. sí. Cuando haces software perfecto, eso no pasa. Pregúntale a alguien que no, realmente ahorita como que ya los tienes acostumbrados, no es parte del proceso. Se me pasó esto y vas y lo arreglas. Lo que sí es que yo creo, me ha tocado muchas veces tener conversaciones feas con QAs por la manera en que se comunican las cosas. Hay veces como que
Hay maneras de comunicar donde, pues me equivoqué y ya, ¿no? Pero muchas veces no tiene un tacto, es como que hiciste mal esto, no sirve. ¿Por qué? Pues no sirve, pues sí, pues. Entonces, es lo único, a veces como que sí son, como digo yo, están en su pedestal de perfección. Y dicen, no funciona esto, y como que los modos es lo único que yo creo que se tienen que cuidar. No solo en Cuba, sino en cualquier lado, los modos o las maneras. Pero bueno, dices que ya ahorita ya no te importa. ¿Sí? No, pero ahorita al realmente- principio te agüitaste en algún momento de... Te enojas. No funciona. ¿no? Cero. Es que, no, yo me enojaba, no con el Cuba, sino conmigo, porque pues a veces tú te la das de, me sale muy bien, todo está muy chido y es una tontada, ¿no? Y ¿por qué no lo valides? Pero no, así como que pues enojarme con quien me dice que no me ha pasado así tal cual. Hasta eso que no soy tan agresivo. Hasta eso. Hombre, menos mal. Sí. Bueno, ¿cómo describirías qué hace un desarrollador en el día a día? Café. Desarrollo. Café, desarrollador, estar en la computadora y estar YouTube. sentado. Facebook. Pues sí, es algo básico y creo que es realmente, pues tienes que estar en la computadora, ¿no? O sea, es tu herramienta de trabajo, estar sentado. No te muevas de No ahí. te muevas de ahí. Pon tu Y taza si de café a tienes- un lado y ya, ¿no? Si estás en standes, ¿cómo juntas todo El eso? kit básico de un desarrollador es café y una computadora y... Café, computadora y desarrollar. Sí. Yo cambio el café por té. No, pues ya te revelas. No, pues ya. No eres desarrollador. Con razón no te enoja que te digan nada de las cosas. Sí. Ok. Vas, Dice, este es para todos. Cada uno mencione alguna herramienta de desarrollo que le recomendarían a otros developers usar y por qué. ¿Herramienta? Bueno, pues no sé, me voy a ir a lo seguro. Visual Studio Code porque es multiplataforma. Ah. Está muy sencilla esta pregunta. Aprendan DevOps. No, pero es una herramienta. Pues todo DevOps, está el Azure DevOps. Bueno, y si nos vamos más básico. a nivel Blog de terrenal. notas, ¿no? De notas, ¿no? Sí, ahí programé mi primera página web. Más básico. Pues es que serían IDEs, o sea, porque el lenguaje Sí, realmente. que le llamamos herramienta, ¿no? Sí, Pues ya yo me fui Bueno, por el video. ¿a qué le llamarían herramienta? hasta un framework, puedes llamar herramienta. Sí. Bueno, ahí Aprendan está. React. Ahí puede estar la respuesta. Una computadora. No, digo, yo creo que de las cosas que tienes que ir aprendiendo, digo, en paralelo, no solo una, es los IDEs de edición, de desarrollo, Visual Studio, en caso que estés con .NET, Code ya ayuda para todo lo demás, básicamente, no ocupas muchos IDEs para eso. DevOps, que es algo que ahorita hay mucho en auge, irse metiendo en herramientas de tracking, herramientas de continuous integration, de continuous deployment, no sé, digo, son demasiadas cosas que un desarrollador puede ir acumulando en la carrera. Ahí depende, pues, a qué se refiere. Ok. Sí. ¿Ya otra vez? Sí, 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 le sí. faltaba la última. Para la última es para Es la Pedro. buena. que está acá. Chan, 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 chan. ¿Developer o programmer? ¿Hay diferencia? Sí, uno es desarrollador y el otro es programador. Tanta. Ok. Pues creo que eso es lo mismo. Son civiles, ¿no? Developer o programmer. Más bien Sinónimos. diría, o sea, yo como lo veo, un desarrollador literal puede aprender un lenguaje y desarrollar el producto que él quiera. Pero un ingeniero tal cual no solo eso, puede hacerte una arquitectura, puede hacerte cosas más complejas que solo desarrollarte en un lenguaje. O sea, lo que voy a ser un buen programador, o desarrollador o ingeniero en sistemas, no es solo saber tirar código, va más. Por ejemplo, Pedro en su rol de arquitecto pues hace arquitecturas en cloud architectures basadas en la nube que se conectan a nuestro servicio y demás, y aparte de que lo hace, pues lo pasa a una arquitectura acá en proyectos y luego ya alguien viene y pues ya tira el código, ¿no?
Entonces, toda esa parte pues, no es como que solo un developer, tienes que tener un background para hacer eso. Y un developer yo considero que puede llegar, se compra un curso de Udemy, aprende en 24 horas y pues ya se echa solo al mundo en 3 horas, ¿no? Y se aprendió a codificar, pero ya es un developer, pero no considero que sea alguien completo. Ok. Y bueno, la última pregunta es solo para Pedro. Sí, neta, por favor. Sí lo mandaron, así que por favor absténganse. Y dice, después de haber trabajado en el extranjero, ¿qué le recomendarías a los developers junior para poder trabajar con equipos de desarrollo en Estados Unidos? Aprender inglés. Número uno, aprendí. Bien ahí, mejor tip. Sí, pues si nos vamos así, digo, a lo básico, creo que sí, la comunicación obviamente, pues tienes que aprender a comunicarte bien en inglés. Pero digo, ya dejando a un lado eso, pues sería, por ejemplo, conociendo, después de trabajar con personas allá y todo, y personas aquí, yo creo que no hay diferencia en cuanto, por ejemplo, el talento natural que puedes encontrar allá acá. Lo que sí me tocó ver es muchas veces la cultura allá es más común encontrar gente perfeccionista en los desarrolladores que aquí. Y y no es como que sea mejor allá o acá, sino simplemente creo que es como un hábito que se adquiere y que como que muy obsesionados con el trabajo. Pero es la cultura en general, o sea, obsesionarme con el trabajo, estar trabajando más horas, etcétera, etcétera. Y acá en México pues nos gusta divertirnos más y todo eso. No digo que sea malo ni bueno ni que sea mejor allá o acá, pero creo que como que si se quieren ir allá pues aprendan como que a ser muy obsesionados por hacer las cosas súper bien a la primera. O sea, en general no diría nada, simplemente aprender el lenguaje, tratar de siempre hacer las cosas lo mejor que puedas y superarte ya, pero no es así como que nada especial. ¿Algo que les gustaría agregar de la plática, la dinámica? Vamos a hacerle ahora las preguntas a ustedes. ¿Sí? Pues no se puede. El que puedes, que contestemos, que sabes. Tomaré tu consejo, no sé. No sé. Bueno, pues creo que entonces con esto cerramos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y esperemos también que se generen más episodios de este tipo de preguntas y respuestas. Estén al pendiente y muchas gracias. 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 Bye.